Y vamos a seguir conversando de medios de comunicación, de monopolios mediáticos, de posibilidades, de propuestas, y para ello está con nosotros Jorge Acevedo. Él es profesor de la Universidad Católica, experto en el tema. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Alexander, ¿qué tal? ¿Qué reflexión en primer lugar te suscita el ejercicio de la libertad de expresión hoy, que es 3 de mayo, en nuestro país? ¿Cómo lo valorías? Bueno, yo diría que es necesario valorar la libertad de expresión, el acceso a información, la posibilidad de ejercer el derecho a opinar, a expresarse a través de medios de comunicación como un componente central de la democracia, ¿no? Hoy en día los medios, las comunicaciones sociales son la principal arena de la política, en la cual confrontan, compiten, consensúan los actores políticos principales de las sociedades. Por lo tanto, me parece que es muy importante valorar la libertad de expresión y también señalar que hoy en día, como lo decías en el inicio del programa, una de las principales amenazas contra la libertad de expresión es la concentración de medios y el centralismo, especialmente en el sistema peruano. Eso es interesante, ¿no? Porque claro, en el Perú no se puede decir que no hay libertad de expresión, pero hay ciertos conglomerados, hemos mostrado las láminas, con nombre propio, Comercio, RPP, Pensa, sobre todo, que tienen un discurso muy uniforme, que concertan entre ellos informaciones y que, como tú mismo señalas en un artículo muy interesante, en las campañas electorales pues demuestran hasta dónde pueden llegar. Y sobre eso, ¿qué hacemos? Porque el debate era, en la propuesta de Ollanta Humala, una serie de temas, Consejo Nacional de Televisión, financiamiento mayor, etcétera, pero ahora esto está otra vez dormido. Sí, porque los políticos en general saben que el acceso al espacio público, este rol de porteros que tienen los grupos mediáticos es, digamos, un rol importante para poder legitimarse, para poder consolidar liderazgos en la vida política nacional. Entonces, cuando el presidente Ollanta Humala, en la primera etapa de la campaña electoral, en el plan de gobierno denominado La Gran Transformación, propone estas alternativas de cambio en el sistema de medios, hay una avalancha mediática impresionante. Me quieren quitar el canal. Que efectivamente lo hace, digamos, ya no abordar el tema, ¿no? Y sus voceros tampoco prosiguen discutiendo el tema, y, digamos, ha quedado este tema latente, pero creo yo que necesitamos, por el bien, por la salud de la democracia, del pluralismo, discutir estos temas de la concentración, del centralismo, de la necesidad de una autoridad reguladora que sea autónoma de los gobiernos de turno, de la importancia, por ejemplo, de que en periodos electorales pueda haber mayores márgenes o niveles de equidad para las agrupaciones políticas que participan en una campaña electoral. Y justamente aquí, en este artículo muy interesante que tú has escrito, se llama ¿Es posible una comunicación más plural? Sistema de medios y política en el Perú. Tú dejas 6 propuestas. Y la segunda es la que estábamos conversando, de un Consejo Nacional de Radio y Televisión. Y como yo comentaba también, en Chile, que es ejemplo para muchas otras cosas de acá de los amigos neoliberales, pero se olvidan de este asunto, que en Chile hay un Consejo Nacional de Radio y Televisión, y que tiene atribuciones muy claras, y es un órgano estatal. ¿Eso es posible acá? ¿Debería haber un consejo? O sea, yo creo que debería haber un consejo autónomo de los gobiernos. Hoy en día el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde hace varias décadas regula, administra las frecuencias de radio y televisión. Creo que en general los gobiernos han instrumentalizado el manejo de las frecuencias, las han convertido en una especie de propiedad privada, porque son concesiones que tienen un plazo determinado y luego hay que evaluar si efectivamente los operadores han cumplido o no con las obligaciones a las cuales se comprometieron. Claro, porque eso es lo que se olvida la gente. La gente cree que los medios, los canales son dueños de la señal. Del espectro radioeléctrico, así es. O sea, nosotros le hemos dado, digamos, prestadito un ratito para que lo use, y pueden ser sujetos de evaluación. El Estado, digamos, ofrece la posibilidad en el marco de concursos a partir de la ley del año 2004, de la ley de radio y televisión, pero en la práctica se han convertido en propiedad privada. Y como lo señalabas al inicio, en la televisión hay clarísimamente
4, digamos, grupos dominantes, principalmente el grupo ATV, que tiene un origen dudoso, digamos, de capital extranjero, eso lo han declarado, ¿no? Es nebuloso, muy nebuloso, pero en este proceso de tránsito a la televisión digital, ha logrado acumular una gran cantidad de frecuencias, realmente que lo van a colocar en una posición de predominio. Estamos en las manos de un personaje, ¿no?, completamente oscuro, que no sabemos quién es y que ha obtenido un montón de licencias. Así es, y se tendría que transparentar. Por ejemplo, un consejo de radio y televisión se encargaría de investigar y de hacer transparente esa propiedad o ese nivel de participación en la propiedad del grupo ATV que hoy en día, por lo menos el común de los peruanos y peruanas, no lo tenemos la ley claro. Acá en el Perú permite la propiedad de los medios de comunicación de extranjeros, ¿hasta qué porcentaje? Hasta un 40% en la lógica de reciprocidad. Sin embargo, un ex defensor del pueblo promovió una acción de inconstitucionalidad, entiendo, que fue aprobada por el Tribunal Constitucional, y entonces el único límite es la posibilidad de que inversionistas, accionistas peruanos también puedan invertir en otro país en la línea de reciprocidad. Vamos a suponer que esto aplique, digamos, para el caso del señor González, ¿no? Apelando a su nacionalidad mexicana, en México entiendo que no es posible la propiedad y la participación de extranjeros, y desde la perspectiva de la nacionalidad norteamericana, el límite es 25%. Entonces, por eso es que esto es, entiendo, nebuloso. Los países, ¿no?, cuidan mucho esto de la participación. Cuidan mucho, efectivamente. Pero acá puede tener 40%. A más. 40% a más, efectivamente. O sea, dependiendo de la reciprocidad de la legislación del país del cual proviene la inversión, ¿no? Y el otro grande de la televisión es Plural TV, que tiene, digamos, al comercio como su principal accionista. Hemos podido apreciar en la campaña electoral del año 2011 las decisiones que se han tomado con predominio del grupo del comercio, y que en otros países esta figura de un grupo que tiene predominio en el sector de prensa, digamos, no podría tener o no podría ser licenciatario de una cadena de televisión, porque se cuida el pluralismo, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra el límite es el 20%, los que superan el 20% en la prensa no pueden ser, pues, los que encabecen una cadena de televisión. En Francia es lo mismo, en fin, y no estamos hablando de países socialistas, no, ni mucho menos, intenten coactar la libertad de expresión, sino que el valor que contrapesa a la libertad es el pluralismo y el derecho de otros sectores o de diversos sectores a expresarse. Es cierto, todo lo que tú estás señalando, y qué bueno que este debate se abra nuevamente. Es nuestra intención abrirlo, ¿no? Y hay otro asunto que tiene que ver con el crecimiento de estos medios de comunicación. La publicidad estatal, ¿no?, se usa de alguna manera también para favorecer, tener buenas relaciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos medios de comunicación, como hemos mencionado, sobre todo RPP y el comercio, han crecido pues mucho, y ahora RPP tiene canales, etcétera, pero si tú ves la publicidad que ha ido hacia ellos, es gigante, o sea, son cientos de millones de soles. ¿Qué hacemos con la publicidad estatal para que no sirva como una tarjeta que suaviza determinadas críticas? Bueno, hay una ley que regula lo de la publicidad estatal, tiene que cumplirse la ley. Es el problema, que no se de acuerdo, tiene que cumplirse la ley, y además tendría que haber toda una discusión respecto a cómo fomentamos en un escenario mediático de alto nivel de concentración, porque 4 grupos en la televisión tienen, digamos, una participación mayor en el mercado, mayor al 75%. En el caso de la radio es lo mismo: RPP, Corporación Radial del Perú, Corporación Universal y el Grupo de Radio Panamericana, ¿no?, que tiene predominio, digamos, superan el 75% de cuota de audiencia y de captación publicitaria. Tendría que haber desde el Estado, desde el actual gobierno, un nivel de apertura que creo que, de algún modo, foros que se están promoviendo, impulsados por la presidencia del Consejo de Ministros, el foro Hablemos, está posibilitando en alguna medida plantear estos temas.
con participación de muchos sectores sociales, pero estos temas se tienen que discutir, ¿no? En Cusco, la semana pasada, un grupo de dirigentes Barayoc de PISAC preguntaba si ellos podían tener una radio. En teoría sí, digamos, el derecho los asiste, pero en la práctica no, porque las frecuencias son muy costosas, se subastan prácticamente bajo la figura de concursos, porque el postor que tiene mayor presupuesto para concursar en los... Hay procesos, por ejemplo, el de Argentina, sí, ¿no? Ahora justo hemos pasado una noticia, porque ahí parece que sí estas posibilidades de radios más pequeñas, comunitarias, se está abriendo. Eso tiene relación con la democratización del acceso a los medios de comunicación. ¿Qué faltaría ahí, por ejemplo, para que estos señores Barayoc puedan tener una radio? Bueno, yo diría que hay que empezar por cumplir la ley. La ley dice que tiene que haber, digamos, o se abre la posibilidad de 3 modalidades: la comercial, la educativa y la comunitaria. Ya. Pero no se ha entregado ninguna licencia comunitaria. La comercial, digamos, la que es la que predomina. Ya. La educativa. La educativa. Básicamente están las señales del Estado y otras. Podrían haber grupos de sociedad civil que tengan, y la comunitaria. Eso está en la ley del Perú. Eso está en la ley del año 2004. Y solamente existe la comercial. La comercial y la educativa, pero con predominio del Estado. Ya. ¿De acuerdo? Entonces la comunitaria en realidad está en la ley, pero no ha habido ninguna concesión y además no se ofrece un trato preferencial. Por lo tanto, comunidades indígenas, andinas, amazónicas están excluidas, y otros grupos que quieran acceder por esta vía ¿tienen que venir están hasta en la Lima práctica o excluidas. en su gobierno regional le puede dar la licencia? No tienen que venir a Lima acá, porque el sistema es hiper centralizado, ¿no? Pero entonces está en la ley, es cosa de... O sea, está en la ley, por lo menos habría que empezar a cumplirla, ¿no? Habría que empezar a cumplir la ley. Por ejemplo, en el año pasado se organizó un concurso para concesionar varias frecuencias ya en señal digital en televisión. Claro. Y en ese concurso, un único postor gana ese concurso, que es el Grupo ATV, ¿no? Y gana incluso en zonas donde no había canalización, es decir, donde el ministerio no había hecho la planificación de cómo se va a, digamos, organizar el espacio electromagnético. Sin embargo, a una emisora que pide licencia comunitaria en el departamento de San Martín, en la región San Martín, el ministerio le responde que no le puede entregar la licencia comunitaria porque no hay canalización. Pero entonces es un doble rasero que tiene que terminar si efectivamente queremos promover condiciones de equidad. Y yo creo que porque muchos dicen, bueno, acá discutimos esto, es un canal chico. No, sino que realmente no es solamente por los que estamos aquí, es por esa descripción que tú has hecho de miles de comunidades que podrían querer tener un radio, y lo que tú nos has dicho ahora es una revelación interesante, porque este señor llamado Fantasma, ¿no? Como nadie lo conoce, accede a señales donde se les niega a otros por la misma razón que a él se le da. Así es, sí. Lo que resulta gravísimo. Tenemos el tiempo corto, pero creo que, Jorge, realmente nos has apoyado bastante para ampliar una serie de temas. ¿Qué énfasis final podrías colocar sobre la democratización de los medios de comunicación? Yo diría que hay temas por discutir, y creo que ya es momento de que tanto sectores de sociedad civil, periodistas independientes, medios de comunicación que quieren plantear estos temas incómodos, ¿no? Puedan generar espacios de debate. La concentración mediática, el sistema centralizado, la necesidad de un órgano regulador autónomo del gobierno, la importancia también de generar normas que posibiliten una competencia electoral con mayor equidad para las agrupaciones políticas. Los canales se niegan a poner publicidad si les quieran pagar, o te ponen tarifas. O sea, bueno, en realidad, bajo la figura de una bolsa mínima, básica de minutos, digamos, de franja electoral, predomina la libre contratación, ¿no? Lo cual se refleja en el desequilibrio, la inequidad que hay entre diversas agrupaciones políticas. Esto en Chile en televisión no podría pasar, porque el Consejo Nacional de Televisión efectivamente regula y administra los espacios en función del desempeño electoral obtenido por los partidos en la elección anterior, ¿no? En México tampoco, en España, en fin. Solo en el Perú, pareciera ser que solo en el Perú pasan estas cosas, efectivamente, que en el caso de los medios limitan seriamente la libertad de expresión. Jorge Acevedo, él es profesor de la Universidad Católica, y como hemos apreciado, conocedor a profundidad de este debate. Y Jorge,
Te vamos a requerir más, si tu tiempo lo permite, para debatir estos asuntos, porque creemos que es un derecho, al final de todos, tener una comunicación más plural y más democrática. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigos.